Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y cuando yo era muy pequeñita mi mamá nos impulsó a empezar el hábito de la lectura y para eso compró una colección de libros de la editorial Costa Rica que era del 40 aniversario y yo todavía ahí los tengo en la casa. Hola, yo soy Pame Jiménez y no he visto esa colección y necesito verla para ser feliz. Claro que sí. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Resulta que el 10 de junio se celebra en Costa Rica el Día del Escritor, pero además es el día en que se celebra el aniversario de la creación de la editorial Costa Rica. Precisamente en el año 2024 está cumpliendo 65 años y entonces nosotras decidimos que íbamos a hacer un programa para celebrar a esta editorial. Es por eso que hoy estamos contando con la compañía de María Isabel Brenes Alvarado. Ella es máster en Administración de Empresas y también es gerente general de la editorial Costa Rica desde el año 2006. Antes de empezar la entrevista, un saludito María Isabel para las personas que nos están escuchando. Un saludo tanto a Pamela, Ángela y pues a todos ustedes que están escuchando este programa. Para mí es un gusto estar aquí contándoles sobre la editorial Costa Rica. Vamos a hacer una pausa y ya venimos aquí en Página Cero. En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha. Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. El 10 de junio de 1959 se creó la editorial Costa Rica a partir de la ley 2366 y este 2024 celebra su 65 aniversario. Entre los libros que publicó por primera vez se encuentra A través de mi vida de Carlos Gallini y A lo largo del corto camino de Yolanda Oreamuno. La editorial Costa Rica nació con el objetivo de fomentar la cultura del país mediante la edición, difusión y comercialización de obras con contenido literario, artístico o científico que contribuyan de manera significativa a la educación y al disfrute de los lectores bajo los principios éticos de excelencia, creatividad y confiabilidad. Y por supuesto que esto lo sacamos del sitio web de la editorial Costa Rica para entonces hacerles esta introducción. Doña María, muchísimas gracias por estarnos acompañando acá. Usted me dice María Isabel y yo pienso en Carmen Lira. Qué linda. Fijo, no soy la primera persona que lo piensa. Y no, un gusto tenerlo usted por acá. Nosotros sabemos que usted tal vez no es la persona especialista en toda la historia de la editorial Costa Rica, en el sentido que nos ofrecieron tener a otro invitado acá, pero nos pareció sumamente valioso contar con la gerente. Con eso dicho, sí queríamos repasar un pelín de historia, ¿verdad? Entonces queríamos como conocer cuál fue el contexto nacional que permitió la creación de la editorial Costa Rica durante, si no me equivoco, fue el expresidente Mario Chandy Jiménez. Sí, la editorial Costa Rica nace en 1959, pero el proyecto de que se gestione una editorial nació en los años 50, ¿verdad? Estaba don Joaquín García Monge, que él era el que reunía fragmentos de diferentes obras literarias, tanto nacionales como internacionales, en la revista Repertorio Americano, y él la pagaba de su propio bolsillo. Los escritores que tenían talento también lo que hacían era que, si bien ya había una imprenta en el país, esa imprenta ahora está en el Museo Nacional, si alguien quiere ir a verla, no se dedicaba a imprimir obras literarias, sino más bien los escritores buscaban las librerías que en ese momento estaban dando servicio y ellos también de su propio peculio pagaban las impresiones de las obras. Entonces todos esos escritores comenzaron junto con don Joaquín a ver la manera de que se hiciera una editorial. Ya existía la Universidad de Costa Rica y tenía pues también su editorial, o por lo menos hacía sus publicaciones porque todavía no estaban haciéndolos, pero se dedicaba propiamente a libros didácticos y propiamente de la universidad. Entonces, la editorial Costa Rica viene a ser la primera editorial, así la ley lo dice, editorial nacional, llamada Editorial Costa Rica. Y lo que viene a hacer entonces es a llenar ese vacío que se tenía en ese momento, porque los que publicaban realmente era la gente que podía pagar. O sea, la cultura estaba solo en el nivel medio alto, por decirlo de alguna forma, que tenía esas posibilidades económicas para poder que sus obras salieran. Entonces la editorial viene a dar esa oportunidad a cualquier
costarricense e inclusive a cualquier extranjero, solo que la ley dice que tiene que ser de mérito especial. O sea, si le tenemos que dejar de publicar a un tico, tiene que ser a un extranjero muy bueno para que sea reconocido, que le hayan dado premios para que se pueda publicar. Entonces, ahí es donde comienza la nueva junta directiva, ¿verdad? El nuevo consejo editorial en los años 60 a hacer las primeras publicaciones. Y justamente nosotras conversábamos que la editorial no es un ente ajeno a la sociedad costarricense, tiene un rol muy importante. Y me parece que esta pregunta nos lo va a responder un poquito con lo que nos dijo anteriormente, pero ¿cómo los aportes de la editorial han fortalecido el desarrollo del país? Correcto. No les conté también en la parte histórica de que justamente fue Fernando Bolio el que impulsó, él siendo diputado en el gobierno en ese momento, y el edificio nuestro tiene el nombre de Fernando Bolio, que justamente el aporte que da la editorial entonces viene a generar materiales valiosos para la educación, ¿verdad? Vienen a darse a conocer, también a dar oportunidad a personas que también quizás no podían, hay muchas obras que dicen que son comunistas, ¿verdad? También, pero que a nivel literario, aunque la persona fuera comunista, como Carlos Luis Fallas o como Carmen Lira, tenían esa posibilidad de que el resto de la gente sí pudiera leer su creación literaria. Entonces viene a publicar libros de historia, novelas. La editorial comienza a escoger, digamos, todo ese material que ya los ciudadanos han creado, y ahí comienza a hacerse una selección rigurosa y comienzan a darse las primeras publicaciones. El primer libro que publicamos fue A través de mi vida, de Carlos Gallini, y el segundo libro fue ya una publicación póstuma, digamos, un reconocimiento que Lilia Ramos, que fue la primera editora de la editorial Costa Rica, recoge una serie de ensayos y de material de Yolanda Oriamuno, y ella dice, bueno, este material es valioso y debe publicarse, y ahí es donde se publica. Esa es la segunda obra que publicamos de nuestro sello editorial. 65 años engloban muchos cambios. La editorial ha visto pasar muchos gobiernos, luchas sociales, invenciones tecnológicas, etc. ¿Cuáles han sido los cambios más significativos que ha enfrentado la editorial durante su labor en el país? Bueno, la editorial primero, al ser la primera, comienza a tener ingresos del presupuesto nacional, ingresos muy reducidos, pero que sí tiene una gran ventaja, ¿verdad? De que las publicaciones antes se hacían tirajes enormes y no había competencia. Entonces, los colegios podían utilizar, las escuelas podían utilizar sus libros. Entonces, lo primero era tener, digamos, esa capacidad económica para poder mantenerse y para poder hacer los libros. Algo muy importante es que los libros que hace la editorial Costa Rica son gratis para el público, para los autores, ¿verdad? El autor nada más presenta el manuscrito y nosotros hacemos la publicación de la obra, la difusión, el lanzamiento de la obra, la ponemos a disposición en las librerías, y la comercialización o llevarla a ferias, todo eso se hace de manera gratuita desde hace 65 años. Entonces había que garantizarse tener el presupuesto para poder hacer las obras. Es hasta en la década de los 70, que ya la imprenta nacional, en la ley donde se forma la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, se le da esa posibilidad de que esa imprenta que no se utilizaba antes, ahora se va a utilizar para la cultura. Entonces se comienzan a imprimir los libros con la imprenta nacional, y es por eso que la Junta Administrativa está compuesta por un representante del Ministerio de Cultura y un representante de la editorial Costa Rica, más el ministro de Gobernación y Policía, que es el que hasta el momento también está, porque recuerden que la imprenta lo que maneja es la Gaceta, lo que manejó hasta mucho tiempo, y bueno, hasta la fecha eran documentos propiamente, las leyes que se publican en el país están a cargo. Todo lo que es la parte legal lo publica la imprenta nacional, pero estaba dedicado solo a esos documentos, y ya luego la imprenta se une con la editorial Costa Rica y el Ministerio de Cultura, y entonces comienzan a realizarse esas publicaciones. Básicamente la editorial estuvo por muchos lugares transitando, digo yo, en lugares prestados, porque nunca tuvo una sede físicamente. Prestados estuvo con algunos convenios, inclusive con el Ministerio de Cultura. Cuando yo llegué en el 2006 era en Guadalupe, que en la Casa del Artista compartíamos un espacio.
pero le teníamos que dar 200 libros. Por cada libro publicado le damos 200. Si hacíamos 1000, le damos 200 a la Biblioteca Nacional para que lo distribuyeran en todas las bibliotecas del SINAVI. Ese era el pago del alquiler que nosotros teníamos. Pero básicamente era tener la parte financiera para mantenerse, ¿verdad? Y además eso cambió mucho hasta que nosotros llegamos en el año 2000, que ya el financiamiento de la Editorial Costa Rica es a través de la ley de marcas. Cada marca que se registra en el país, que le cobran $50, el 40% es para la Editorial Costa Rica para publicar las obras. Entonces eso está en función de la economía, ¿verdad? Si se registran marcas, puede que haya un porcentaje alto o no, ¿verdad? Que un ingreso alto que tengamos, pero básicamente ahí ya se le da un poco de estabilidad financiera. Otro cambio que tuvimos muy importante, pero ya en la parte de la década de los 2010 al 2020, es justamente que hicimos un cambio de imagen del sello de la editorial, en el sentido de que tuvimos una posibilidad, y eso me tocó a mí, eso digo yo, hicimos una venta extraordinaria en el año 2009 de 338,000 ejemplares que nos compró el Ministerio de Educación. Ahora es ni soñar que compren, ¿verdad?, en el 2024 ni un solo libro porque no hay presupuesto. Pero en aquel entonces compraron 338,000 ejemplares y eso nos permitió entonces tener recursos, primero, para comprar un edificio. Entonces ya tenemos sede desde el 2010. Segundo, resulta que también los cambios en tecnología. Teníamos, antes eran unas planchas, todas las artes que tenían los libros y tuvimos que hacerlos todos nuevos. Entonces, como teníamos que hacerlos nuevos, Marianela Camacho, que excelente editora que tuvimos por más de 15 años, ella trabajamos en el diseño de la nueva imagen del sello y darle también eso, que la gente pudiera distinguir el libro de la editorial, aunque no viera el logo, con solo ver la portada es de la Editorial Costa Rica. Entonces, todos los libros tuvimos una nueva imagen gráfica de las colecciones, se hicieron las colecciones nuevas. Y también otra cosa que también Nela Camacho participó activamente y yo le agradezco muchísimo también a Felipe Fernández, y es que fuimos los primeros en tener una plataforma de venta de libros digitales y de venta también, no solo los digitales, sino que la gente quisiera comprarlo por internet, lo podía comprar y desde hace 14 años nosotros ya teníamos implementado que lo podía pagar en internet y llevárselo por Correos de Costa Rica en un convenio que firmamos con Correos. Entonces ellos justamente, el personal de producción capacitó a gente de otras editoriales, inclusive universitarias, para aprender a hacer libros digitales. Y entonces un cambio radical fue el formato, porque teníamos mucho temor de si podíamos o no, pero ya desde hace 14 años o desde el 2012 comenzamos a tener, y ahorita tenemos casi el 85% del catálogo nuestro ya está digital. Entonces se puede buscar en los dos formatos. Entonces creo que el cambio fue tecnológico, también fue la parte financiera, el posicionamiento de la editorial, ya tener un financiamiento. La editorial se financia con la venta de los libros, pero los libros son precios subvencionados, son muy baratos, pasan como los libros de la UNED, son baratísimos, ¿verdad? Entonces no hay un margen de ganancia grande porque justamente la editorial no tiene fines de lucro. Necesitamos un financiamiento, o por lo menos hasta el momento lo estamos recibiendo de parte del Estado. Entonces eso básicamente se dio, la venta en línea, eso fue comenzar a vender de esa manera, las entregas a domicilio, que fue a través de un convenio de Correos, que tiene más de una década también, y la asistencia a ferias. Comenzamos a ir a ferias internacionales, comenzamos a vender libros en México, ganamos una licitación en México de un libro de Daniel Garro, La máquina de los sueños. Solo que pudieran comprar 33,000 libros para México ya era algo para nosotros importante. Eso fue en esa década, hasta el 2019, que no sabíamos que éramos tan felices. Ya en el 2020, con la pandemia, 2021, el cambio fue trabajar de manera remota y también difundir de manera remota. O sea, nosotros las presentaciones de libros las hacíamos por Zoom. Ahora las transmitimos por Zoom, pero las hacemos presencial y las transmitimos simultáneamente. Aprendimos muchísimo de la pandemia para trabajar de manera remota. Nosotros tenemos aplicado el teletrabajo en la editorial, máximo 3 días máximo que se da para teletrabajo, pero logramos en la pandemia trabajar muy bien porque ya veníamos desde antes de la pandemia trabajando en
en todo lo que era la política de teletrabajo. La primera fue la secretaria de actas, que fue la primera, como era la persona que asistía a la sesión y luego se iba a oírla y luego la transcribía, lo podía hacer en la casa. Entonces empezamos con ella. Y básicamente ahorita todo el personal, excepto el mensajero y el de limpieza, el misceláneo, todas las demás personas tenemos firma digital, todos, los promotores, la que factura, los jefes. Entonces todos los documentos, todos los trabajamos con firma digital. Los sistemas también, comenzamos a adquirir sistemas en la nube. La contabilidad se hace desde la casa, no tiene, la contadora sí va, pero igual podría ser casi el 100% de manera remota. Entonces, eso ha sido como después de la pandemia, ¿verdad? Que era adaptarnos a esa nueva forma de trabajo y también a las nuevas formas de compra, porque curiosamente ahora la gente ya no va tanto a las ferias. Las ferias ha disminuido muchísimo la asistencia, pero es porque la gente compra en línea. Y además porque las ofertas y todo, la gente se informa más, está más enterado, no tiene que haber feria para que haya un descuento. Entonces, los cambios han sido por la tecnología y por esto que nos pasó de la pandemia, ¿verdad? Del teletrabajo, pero que ha sido resiliente en ese sentido porque se ha ido adaptando a las necesidades y sigue fuerte la editorial sólida después de los 65 años. Usted nos ha contado, ¿verdad?, muchísimas cosas que han pasado tanto durante su, digamos, trabajo en la editorial como previo. En 65 años la editorial ha tenido que pasar muchas cosas, adaptarse a cómo vamos evolucionando como sociedad. Sin embargo, queríamos preguntarle qué es lo que ha diferenciado, destacado a la editorial para mantenerse en el mercado costarricense por tanto tiempo. Sí, el fondo editorial, la calidad de las obras y la calidad de los autores. La editorial, como era la primera editorial, era la opción que los mejores escritores del país tenían. Entonces, qué sé yo, el mismo Joaquín García Monge con la obra El Moto, Carmen Lira, ¿verdad?, con cuentos de mi tía Panchita y también narrativas de Carmen Lira, ensayos que tenemos de ella, las de Yolanda Oreamuno, el primer libro también que cuando hicimos los certámenes literarios, Murámonos Federico de Joaquín Gutiérrez. O sea, la calidad de los autores al arranque de la editorial y que estaban en la junta directiva, eso tuvieron una visión extraordinaria y entonces justamente el prestigio que tuvo el sello fue desde el arranque. Más bien ahora el reto es mantener ese prestigio, ¿verdad? Somos muy rigurosos para publicar las obras. De hecho, el nivel de rechazo es muy alto porque ahora existen muchas propuestas, muchos manuscritos. Máxime que la gente puede entrar a la página y subir el manuscrito desde la casa, desde cualquier momento, en cualquier hora, ¿verdad? Entonces se ha duplicado muchísimo, pero la calidad sí, en este momento, en el 2024, siento que comparado con lo que se tenía al inicio, en las primeras décadas de la editorial, con los autores que estaba, definitivamente gente que todavía nosotros la mantenemos en el catálogo porque son obras clásicas de la literatura nacional que todos debemos de leer. Y entonces creo que no solo la calidad del contenido que tienen las obras y los nuevos, sino también, como comentaba, la nueva imagen, las características gráficas del libro. Los libros también, recientemente se ha tomado también el trabajo del artista plástico, los ilustradores. El país tiene un talento enorme de ilustradores, de artistas, y entonces hemos podido incluir no solo el que escribe el libro, sino también ese artista. Por ejemplo, ahora con el libro Metamorfosis, que este año, en nuestro 65 aniversario, tenemos una colección que se llama de literatura juvenil, pero es de literatura universal, de las obras más valiosas. Y como este año en junio, Frank Casca cumple 100 años de su muerte, entonces Metamorfosis la ilustró, o lo que viene es Philippe Anaski. Entonces, ahorita en el mes de junio, todo el mes de junio va a estar en la Galería Nacional, en la Sala 10, la exhibición de esas obras gigantes, ¿verdad? Esas que están en el libro, pero que entonces la unión del arte y de la literatura aquí para nosotros es la calidad que hacemos en la presentación del libro, el trabajo que tiene. Ese libro de Metamorfosis tiene un prólogo también, los prólogos que nosotros hacemos, la contextualización, digamos, y el aporte que se le hace es de gente joven, gente que ha recibido premios, gente que sabe de literatura,
y que puede motivar a la lectura. Entonces creo que la calidad del contenido y la calidad gráfica es la que nos diferencia del resto. Desde hace rato usted mencionaba algo que nosotras estamos así con unas ganas de hacer referencia a esto, pero teníamos que pasar primero como por todas estas preguntas, ¿verdad? Usted nos hablaba, por ejemplo, de que el segundo libro que publicó la editorial Costa Rica era el de Yolanda Oriamuno. Nosotros repasamos como de los primeros 10 libros, una cosita así o poco más, de los que publicó la editorial Costa Rica y nos dimos cuenta de que entre todos la única mujer era Yolanda Oriamuno y nos pegó en el corazoncito a Pamela y a mí. Queríamos saber de qué manera la editorial Costa Rica ha luchado contra la disparidad de género en el catálogo a través del tiempo. Qué interesante, porque uno tiene que ubicarse en la época, digamos, en los años 60, la participación de la mujer, ¿verdad? Hace 65 años es muy distinta a la que ha habido, o la que hay ahora, o la que hubo en la última década, porque la editorial publica lo que nos llega, digamos. No es que buscamos a los autores, sino que los autores nos buscan a nosotros y nosotros seleccionamos dentro de lo mejor que nos llega. En ese momento las mujeres no estaban siendo tan protagonistas, ¿verdad? Y si lo hacían, hay algunas que hasta lo hacían con un seudónimo con nombre de hombre, ¿verdad? Entonces, la educación también para la mujer no era tan abierta. Yo diría que en esa década de los 60 no hubo tanto, ¿verdad? Recuerden que ese no fue que Yolanda ya se había muerto, ese libro que aparece ahí de los primeros fue que Lilia Ramos, que era la que estaba de editora, lo propone, pero yo diría que, bueno, la editorial tiene 5 certámenes que según el artículo 2 de la ley está obligada o deberá motivar a la creación literaria, a los autores. Entonces, dentro de esos certámenes, en el año 1972, la editorial comienza a tener el certamen Editorial Costa Rica y el Carmen Lira. Y justamente en el Editorial Costa Rica, bueno, ya les mencioné quién ganó el primero, que fue Murámolo Federico, en 1972, de Joaquín Gutiérrez. Pero el segundo libro fue en 1973, de Carmen Naranjo, con el libro Hoy es un largo día. Entonces ahí ya tenemos en la década de los 70, digamos, mujeres premiadas, pero vean la característica de mujer, ¿verdad? Carmen Naranjo, su carácter, su educación. En 1975 viene Julieta Dobles con el libro Los Pasos Terrestres y en otros certámenes tenemos que Mía Gallegos viene a ganar también el premio en los años 70, ya con poesía. Entonces creo que en los 70 ya comienzan a haber más mujeres protagonistas. Bueno, yo estudié en el Tecnológico y me gradué hace casi 45 años, pero yo recuerdo que nosotros la mayor cantidad eran mujeres en administración de empresas, yo soy administradora, pero en las carreras como de ingeniería o ingeniería agrícola, forestal, habían dos mujeres, ¿verdad? Ahora usted va y ahora la cantidad, en las universidades la cantidad de mujeres es mayor que hombres. Bueno, entonces, poco a poco las mujeres han tenido ese protagonismo y son más educadas, ¿verdad? Más profesionales. Entonces, ahorita más bien la Contraloría obligó a las empresas públicas para este presupuesto 2024 que debían de invertir en un monto que buscara ese equilibrio de género. Pero uno tiene que decir qué proyecto es y qué porcentaje está contribuyendo. Pues la editorial Costa Rica, entonces, el premio Eunice Odio de poesía, en nuestro 65 aniversario, lo dedicó solo a mujeres. Entonces, para junio, cuando hacemos el acto de celebración del 65, se va a premiar a la mujer ganadora de ese certamen. Ha habido quejas de los hombres, pero justamente ese certamen Eunice Odio nosotros lo empezamos en el 2012 y se hace bianual, pero solo una mujer lo había ganado. 4 hombres son los que han sido premiados con el Eunice Odio y solo una mujer había sido. Y justamente el premio del 2022, que fue el de Pablo Narval, La balada de un hombre con SIDA, ¿verdad? Que es un testimonio del muchacho, ¿verdad? Que justamente tuvo esa enfermedad de joven y que viene a ganar luego el Aquileo. Digamos, como les digo, los libros que recibimos, los que publicamos, son los manuscritos. Si las mujeres tienen manuscritos y se sienten en capacidad, los pueden subir a la página de la Editorial Costa Rica y lo que tienen que defenderse es con la calidad, o sea, la calidad del texto. Nosotros trabajamos doble ciego y doble ciego significa que
tanto el que dictamina la obra, porque tenemos una planilla externa, digamos, son servicios profesionales que dictaminan la obra, y el consejo directivo también no sabe quién es. Inclusive internamente nosotros hacemos un análisis financiero de mercado, no lo sabemos, y hasta que ya si pasa la parte ¿verdad?, de calidad de la obra y de la parte financiera y de mercado, ahí cuando se toma el acuerdo, la secretaria busca la información y ahí se ve el nombre ya de la persona. Entonces van saliendo los hombres y las mujeres de acuerdo a cómo vayan presentando. Les recordamos que estamos con la señora María Isabel Brenes Alvarado. Ella es la gerente general de la Editorial Costa Rica y vamos a hacer una pausa para regresar a hablar un poquito sobre el presente y el futuro de la editorial. Así que ya regresamos con más. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Página Cero. Hoy estamos conversando con la gerente general de la Editorial Costa Rica, María Isabel Brenes Alvarado. Ella es máster en Administración de Empresas. Y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotras. Vino un domingo a Tres Ríos. Nos dice que igual vive cerquita, pero igual un domingo que lo sacó para compartirlo con nosotras. Usted ha sido gerente de la editorial por unos 18 años, si la matemática no nos falló a Pamela y a mí, si no le fallamos nosotras al sistema educativo del país. ¿Cómo ha sido liderar esa institución pública en un país bastante conservador, machista y que además se trabaja con un comité editorial que está en constante cambio? Sí, justamente el 1 de junio cumplo 18 años, entre un 1 de junio del 2006. Y sí, bueno, yo soy administradora, como les decía, del TEC. Entonces, si bien ha habido muchísimos consejos directivos, porque los nombramientos son cada 3 años, es apolítico. Los que llegan, digamos, la editorial es una empresa pública del Estado y se maneja, tiene, digamos, una independencia, una autonomía en cuanto a su trabajo. No tenemos gente que sea si bien hay un nombramiento de parte del Ministerio de Cultura que manda 2 representantes al Consejo Directivo y 2 del Ministerio de Educación, son 6 miembros actualmente del Consejo. Hay uno que manda la Universidad Nacional y otra la Universidad de Costa Rica. Ahí se completan los 6. La gente que ha llegado es gente profesional. Hay abogados, nos llegan de todo, pero principalmente los que han tenido un protagonismo han sido los que manda la universidad, las universidades, que son gente de literatura, que tiene mucho conocimiento, pero que nos respetamos, digo yo, el trabajo de cada uno. Yo me encargo de ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo y respeto mucho el trabajo técnico, digamos, profesional. A ellos les corresponde aprobar las obras. Entonces, ese trabajo, mientras estemos cada uno entendido de qué es lo que se realiza, he tenido un equipo de trabajo, un equipo profesional, realmente de gente muy buena, encargada de la producción editorial, que ya mencioné una de ellas. Ahora tengo a Laura Solano, excelente también. Y el gerente financiero que tengo va a cumplir 19 años de estar en editorial, pero es una persona muy honesta, muy ordenado, muy estructurado, y él ha permanecido. Bueno, en la parte de producción a Felipe Fernández, que ya tiene 20 años de estar en editorial y que él conoce, y él ha sido de veras la mano derecha de todos los jefes de producción que hay ahí. Y de la parte de mercadeo, que es la que ha sido más dinámica y más gente,
pero realmente esa es la que más se mueve también tengo gente profesional. Entonces, hemos podido hacer un buen equipo y los consejos directivos que llegan se apoyan más bien, nos llevamos muy bien. Actualmente hay gente muy buena que tenemos en el consejo, muy profesional, y cumplen a cabalidad los 3 años, entonces no he tenido, la verdad, o no sé si también el carácter que tenemos, no sé, de alguna forma me he sabido acoplar y respetar la autoridad que tiene el consejo directivo. El 65 aniversario de la editorial coincide con los premios Joven Creación, con cuento y Eunice Odio, abiertos solamente para poetisas, como usted nos contaba hace unos minutos. Estas son 2 de las acciones que ha desarrollado la editorial para promover las publicaciones y la creación literaria. Para este aniversario se plantearon publicaciones conmemorativas, por ejemplo la que nos comentaba Ángela al inicio del programa, que ella tiene del 40 aniversario, ¿cierto? Uh-huh. Sí, se han hecho muchas colecciones del 40, del 25, pero normalmente esas colecciones es libros que ya están publicados, que se vuelven a editar y que tienen, digamos, su mismo formato, y las portadas son iguales, y inclusive la misma cajita, antes ponían cajita y todo, y unos 20 libros. No, en esta oportunidad, digamos, este año, los libros sí fueron escogidos, así, algunos, porque como les digo, es las obras que nos vayan llegando, pero como se celebra también el bicentenario de la elección de Nicoya, tenemos 3 libros que estamos coeditando con la editorial de la UCR, que es El lector guanacasteco, que es un libro de Virginio Camaño, que ese libro es justamente, recoge como el folclore, es de narraciones cortas de Guanacaste, y ese es una edición anotada del doctor Tomás Federico Arias Castro, que lo iremos a presentar el 17 de julio allá en Nicoya. Y también hay una persona que ganó justamente el Joven Creación el segundo año en 1975, porque el Joven Creación se creó en el año 72, que yo les comentaba de los otros, pero el 72, el 73 y 74 estuvo desierto. Entonces, en el 75 lo gana Mía Gallegos con Golpe de Albas, pero en 1976 lo gana Hugo Rivas con también el libro Golpe de Estado. Entonces vamos a publicar de Hugo Rivas una obra que también vamos a presentar en esos coloquios en Nicoya en julio, y Cuentos Viejos de María Leal de Noguera, que vamos a hacer una edición. Esos son esos 3 libros, pero también se conmemora los 50 años de la muerte de Eunice Odio, entonces el cuento El rastro de la mariposa también lo sacamos para ese 65, y ya les conté el de Metamorfosis. Además de esos, vamos a hacer de nuevo el libro Un harapo en el camino, que es uno de los bestsellers que nosotros tenemos, de Oreamuno, ¿verdad? Y de Carlos Luis Fallas vamos a publicar Gentes y Gentecillas, que ese es el libro que más me gusta a mí personalmente de Carlos Luis Fallas. Las obras que también estamos publicando, hay una coedición con la Embajada de España, que vamos a publicar 10 cuentos de 10 costarricenses con 10 cuentistas españoles. Lo que queremos es que esos 10 autores se conozcan en España, y el objetivo de la Embajada de España es justamente hacer esa publicación, esa antología, para que ambos países conozcamos, ¿verdad?, también de España, pero son como los proyectos que tenemos para este año. El mundo editorial ha cambiado. ¿Qué acciones desarrolla actualmente la Editorial Costa Rica para seguir el ritmo del desarrollo tecnológico y seguir encabezando el mercado costarricense? Pues bien, el uso de las imágenes, ¿verdad?, en los libros, eso ha sido fundamental, poner tecnología. Tenemos algunos libros inclusive con tecnología, ¿verdad?, con inteligencia artificial, digamos ahí que sí, realidad aumentada, ¿verdad? Hace rato ya hemos sacado varios libros con realidad aumentada. Igual hacer los libros digitales, audiolibros también. Por ejemplo, Mi Madrina, si alguien quiere de Carlos Luis Fallas, si lo tiene impreso, lo tiene digital, y si no, pues en 3 horas, ya sea que vaya de camino a Guanacaste o que quiera acostarse y leer o escuchar el audiolibro, o caminar o ir al gimnasio, puede escuchar el libro de Mi Madrina en audiolibro. Yo creo que ha sido como adaptarse un poco a las formas de compra, las nuevas formas de compra. También creo que un reto que tenemos es esa comunicación interactiva con el público. Necesitamos en la parte de difusión todo lo que es el uso de redes, pero un poco más dinámico, digamos, que la gente
pueda tener una mayor participación, ¿verdad? Que sienta que hay alguien del otro lado que le contesta de inmediato. Esas son las cosas que necesitamos hacer en la editorial. Siempre se tienen presupuestos muy reducidos para dar a conocer las obras. Entonces tenemos que hacer mucho uso de las herramientas en internet, en las redes, adaptarnos a eso, a que esa es la forma que los jóvenes están consumiendo, que están enterándose de las cosas, y también entrar mucho a lo que es la primera infancia, ¿verdad? Que es justamente el tiempo que es el que podemos enamorar a los niños para que lean libros, así como contaba Ángela con esa colección. Los papás es fundamental, ¿verdad? Para que lean tienen que ver a los papás leyendo, no solo viendo el celular, ¿verdad? Eso es importantísimo, y para los adultos también nos cuesta bastante. Cuando uno lee, uno tiene que estar tranquilo, sin notificaciones, sin ver el celular, entonces hay que apartarse. Es un ejercicio mental importante, muy sano, muy bueno, pero que sí, justamente ese es los retos a los cambios, a la tecnología. Ahora viene todo lo que es inteligencia artificial, entonces cuando hacemos evaluaciones de obras, tenemos algunos miembros del consejo directivo que son profesores que tienen que revisar si no hay una copia de algo, ¿verdad? Y si no, la gente puede hacerlo por broma o lo que sea para ver si pasa, ¿verdad? Entonces los dictámenes que se hacen para ver si la obra realmente es de creación humana o es que fue que lo hicieron con inteligencia artificial. Habría que ver el futuro de todo lo que es la inteligencia artificial, pero por el momento lo que estamos es tratando de que sea real, que la persona lo haya hecho, y entonces en el dictamen ahí lo vamos detectando. Ya para ir finalizando, para el futuro, ¿cómo planea la Editorial Costa Rica seguir aportando en el desarrollo histórico, académico y literario del país? Mucho de lo que, ha hecho de los 65 años es justamente reunir ese patrimonio intangible, ¿verdad? Lo que los costarricenses, nuestra historia, lo que sentimos, lo que creemos, cómo pensamos, ¿verdad? Las opiniones, todo lo que tenemos, lo que está reunido en todos esos libros, justamente para lo que viene a futuro, es un reto también mantener esa línea donde los libros que se publican recoja eso, ese sentir de los costarricenses y ese talento para imaginar, para tener ficción, porque tenemos ficción y no ficción, y es justamente mantener ese patrimonio, porque de publicaciones hay muchas, ¿verdad? Y a veces sin filtro. Nosotros justamente a la hora que se hacen dictámenes es para que las obras que están en el mercado sean obras bien escritas, no sean ofensivas, ¿verdad? No sean discriminatorias. Todo ese filtro que se hace es para que haya calidad en los materiales y lo que el niño lee o el joven, los adultos también, o las historias, digamos, que lo que esté contando realmente sea cierto, porque estamos llenos de información y a veces uno no sabe si eso está bien o está mal. La editorial es voz oficial, ¿verdad? No podemos publicar nada que no esté bien. Entonces, creo que esa labor de seguir ofreciendo material novedoso, nuevas obras de literatura en todos los géneros, novela, cuento, que la gente tenga para su sano entretenimiento y también para uso en escuelas y colegios. Nosotros no hacemos los libros para que se utilicen en los colegios y en las escuelas. Son los profesores los que van dictaminando o la lista que incluyen de lecturas recomendadas que toman las obras y dice si esta obra tiene calidad y entonces se incluye dentro de la lista del Consejo Superior de Educación. Pero básicamente es eso, seguir ofreciendo material valioso, de calidad, no solo la parte del texto, sino la parte también de imágenes y que se incluya ahora en los libros pues la tecnología, que ya ahora nos transportan un libro con un QR, nos transporta a otro lugar o a un video o alguna cosa o a un sitio web. Todo lo que la tecnología va aportando, pues también nosotros incluirlo dentro de las publicaciones. Doña María Isabel, de verdad que muchísimas gracias por haber sacado el tiempito. Yo he aprendido un montón de la Editorial Costa Rica en esta conversación con usted. Tengo otras preguntas, pero creo que son como más personales, qué sé yo, como ¿qué hay que hacer para convertirse en un lector de la Editorial Costa Rica? O cositas así, ¿verdad? Porque como a una le gusta leer, ¿verdad? Sí. Pero no, yo estoy contentísima y si quiere contestarla adelante y si no, luego me cuenta. Sí, hemos intentado también con las librerías, la internacional, en los clubes de lectura, ¿verdad? También hemos ido a empresas para que se hagan clubes de lectura, que vayan el autor. Creo que eso les encanta, que el autor pueda tener, a veces hasta, aunque sea virtual, ¿verdad?
conversar y preguntar cómo se inspiró, ¿verdad? ¿Por qué le puso ese título? ¿Cuánto duró haciendo el libro? Meterse en el mundo de los libros puede durar horas de horas enganchado con un libro, ¿verdad? Si el libro realmente es bueno y te gusta. Como puede ser que hay gente que haya leído y no le gustó, pero puede ser que no era el tema ni estaba bien escrito. O sea, no todo libro que esté publicado, aunque se vea muy bonito de portada afuera, el contenido esté correcto, digamos, o esté bien escrito, o es cansado, no sé. Hay muchas cosas que se analizan a la hora de hacer los libros para que gusten. Creo que seguirnos en nuestras redes, en todas las actividades que nosotros hacemos. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Son actividades todas gratuitas también. En la mayoría damos un brindis con vino, la gente comparte la tertulia después de la presentación, o también puede hacer consultas en los diferentes centros culturales que se van realizando las actividades. Creo que una forma es siguiéndonos en estas redes. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Y a nosotros también nos pueden seguir en redes sociales. Si quieren saber más de Página Cero, estamos en Patreon, YouTube y Facebook como PG0 y estamos en Instagram también como PG0CR. Adicionalmente tenemos un sitio web que todavía estamos pendientes de actualizar, pero sabemos que está ahí porque si no estamos gastando dinero en el sitio web, que es pg0.com, y tenemos nuestro correo electrónico que es pg0@gmail.com por si tienen consultas, sugerencias o todo lo demás. Con eso dicho, como estamos muy activas en Instagram últimamente, que por cierto estamos muy orgullosos de nosotras por eso, pueden contactarnos también ahí por Instagram. También un tip: últimamente hemos tenido bastante apoyo de editoriales y demás y estamos haciendo concursos, entonces fíjense por ahí nuestras redes sociales porque también se pueden ganar libritos y seguir compartiendo este amor por la literatura. Doña María Isabel, de verdad, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y por darnos este espacio, y a ustedes por escucharnos. Esperamos que estén súper bien y que tengan una feliz lectura. Gracias, chao. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/PG0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!